Ok, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, que año con año se transmite por aquí, dos veces al año. A nombre de las instituciones participantes, del Colegio de Jalisco, el Colegio de San Luis, la Escuela Nacional de Antropología de Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Colegio de Michoacán, les damos la más cordial bienvenida. También les saludan nuestras coordinadoras, aquí presentes algunas de ellas, Irene Juárez Ortiz, Jacqueline Garza y Mónica Luna, y su servidora Naitsia. En esta ocasión nos complace mucho hacer esta presentación de un bello libro que se titula Nos hacen falta a todos, notas etnográficas de acompañamiento en búsqueda de personas desaparecidas, de nuestra querida Edna Bravo Luis. Y bueno, sobre esta obra, déjenme contarles que es la tesis de doctorado presentada en 2022 por Edna en la Universidad Federal de Paraná. Y en 2024, pues tenemos la fortuna de contar con su versión pública en formato de libro bajo el sello editorial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Y bueno, este libro, para introducir un poco, nos habla sobre la desaparición de personas en México y sobre algunas herramientas teórico-metodológicas de la sociología y la antropología de las emociones, reconstruyendo etnográficamente el acompañamiento a la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda en Veracruz, revelando cómo el amor, la angustia, la ternura y el dolor se entrelazan en cada paso de esta búsqueda. Para esta presentación vamos a contar, obviamente, con su autora, Edna Bravo Luis, perteneciente al GAF del FLAT México, que es la autora de este libro, y también como comentarista al maestro Víctor Hugo García, también del GAF del FLAT México. Para la dinámica de esta sesión vamos a contar con 25 minutos para cada uno de los ponentes y el resto del tiempo lo utilizaremos para recuperar algunos comentarios de ustedes aquí en el foro de Zoom y también a través de la plataforma de Facebook Live, donde se está transmitiendo este evento. Y bueno, a continuación vamos a leer la semblanza de los presentadores del día de hoy. Edna Bravo Luis es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Sociología por la Universidad de Paraná en Brasil, donde fue beneficiada como becaria de posgrado del programa Alianzas para la Educación y la Capacitación de la Organización de los Estados Americanos, en coordinación con el Grupo Coimbra de las universidades brasileñas y de la coordinación del perfeccionamiento del personal de nivel superior. Desde 2020, ella forma parte del grupo de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, sección México, además de ser integrante del Núcleo de Estudios sobre Criminalidad y Violencia de la Universidad Federal de Goiás. De 2023 a 2024, ella fungió como subdirectora del Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la licenciatura de Antropología de la UNAM y es investigadora en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género también de la UNAM. Cuenta con diversos diplomados y seminarios nacionales e internacionales en temáticas sobre violencia en América Latina, memoria y trauma social, historia reciente y totalitarismos, criminalidad en México, derechos humanos, acompañamiento psicosocial y violencia de Estado. Es bordadora por la paz y la memoria, temáticas de las cuales ha desarrollado muchos materiales pedagógicos de sensibilización, como son cuadernillos etnográficos y la pieza Sentir como propio, la cual forma parte de la exposición en la memoria. Autora y coautora de diferentes publicaciones relacionadas a la desaparición forzada de personas en México, procesos de búsqueda, etnografía en contextos de violencia y más recientemente sobre la participación femenina en procesos de patrimonialización. Sus temas de investigación se centran justamente en este acompañamiento psicosocial, en la memoria e historia de las mujeres académicas y la sociología de las emociones. Y bueno, pues adelante, Edna, te damos el micrófono. Tienes 25 minutos y continuamos después con el comentario.
Muchas gracias, Anaid. Ok, prendo cronómetro para no pasarme del tiempo. Muchísimas gracias a la coordinación del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, igual a las personas que nos acompañan en esta sesión, quienes nos están viendo y escuchando por Facebook. Agradecerles por el tiempo y pues bueno, sí, agradezco también el espacio para la presentación del libro. Ha sido un libro que esta es su cuarta presentación. Ha sido, y bueno, a estas alturas me gustaría como que fuéramos un poquito así, platicando sobre el proceso de la investigación, el libro, pero también ir cerrando como desde los alcances que poco a poco estoy visibilizando que ha tenido este trabajo, ¿no? Y pues bueno. em, Mm, a ver, ¿cambio la diapositiva? Ya, ok. Listo. Bueno, contextualizar la investigación. Como bien comentaste, Nair, esta es la investigación de doctorado que surge en contexto brasileño. Yo estudié maestría y doctorado en Brasil, en la Universidad Federal de Paraná. Y también este texto es el cúmulo de un proceso todavía más amplio de mi acercamiento a la investigación del fenómeno de desaparición forzada, de desaparición de personas, pero principalmente de ir problematizando en conjunto em, las violencias que se derivan de la desaparición y también ir abordando otras formas con las cuales académicamente podemos hablar sobre temáticas de violencia, cómo podemos transmitir ese conocimiento y extender, abrir ese campo no solamente a la elaboración de un texto académico, sino a otras cosas. Em, Nada más para irnos ubicando, compartirles que eh, el tema no surge de la nada, ya había un interés sobre la desaparición forzada. Concretamente, para la maestría dedico la investigación de la disertación a abordar la desaparición de policías y militares en el contexto de guerra al narcotráfico, ¿no? De 2006 a 2014 aproximadamente. De ahí se da un incipiente trabajo por mostrar, por cartografiar. Y empiezo a empaparme más de la información periodística hemerográfica sobre el activismo de las mamás. Y también empiezo a romper un poco con esta dualidad que se crea en los últimos 10 15 años, de pensar que tenemos por un lado las desapariciones del pasado, el fenómeno de desaparición en el contexto de violencia contra insurgente, y las desapariciones recientes a partir del periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, esto da con un proceso más lento y que se va impulsando justamente con conocer las historias de búsqueda de las familias buscadoras, de las mamás buscadoras. Por un lado, tengo los casos de desaparición que involucran a policías y militares, obviamente la invisibilización y el silencio institucional, pero me mueve mucho, me llama mucho el activismo que tienen estas mujeres y cómo se van haciendo cada vez más visibles en el espacio público. De ahí hubo, pues bueno, la posibilidad de extender en los estudios de posgrado, paso al doctorado, y yo ya venía con una comunicación con algunos de los colectivos, que sí, costó trabajo, que fue complicado personalmente, pues bueno, les comparto que en un inicio había incluso temor. ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a llegar a preguntar? ¿Cómo yo con mis intereses de estudiante voy a llegar a interrumpir un proceso de una persona que está ante una situación muy dolorosa porque tengo preguntas o porque tengo dudas? Entonces eso también fue como al tiempo que minando mi confianza, me fue impulsando para buscar de qué manera entrar en contacto con ella. Después de que elaboro la disertación, defiendo el trabajo ante el comité académico, no quería dejar ese tema. De hecho, yo me presento al doctorado con otro tema diferente y una vez que empiezo el primer semestre, me doy cuenta que no es por ahí. En ese entonces, pues bueno, con mi orientador, el doctor Pedro Rodolfo Bode de Moraes, conversamos y le digo, no, es que no quiero dejar de lado esta comunicación que ya se entabló y ahora lo que quiero abordar son las búsquedas. No se puede hablar solamente de desaparición, sino se aborda la otra parte de la búsqueda, el incesante trabajo que tienen estas familias y que cada vez está ganando más terreno a nivel de política pública. Entonces, bueno, a partir de esto,
cambiamos el tema y empiezo a buscar mayor contacto con las familias. Es importante mencionar también que esta investigación se da a partir de muchos atravesamientos. Atravesamientos de cuestiones territoriales, es decir, yo me encuentro físicamente en Brasil, el tema de mi interés se coloca en México, ¿no? Es atravesada también pues por estas incertidumbres, ¿no? Estos miedos que tenemos de acercarnos al campo y cómo hacerlo, pero también se da con una pregunta que me detonó muchísimo, una situación que se dio con una colega argentina. Yo me encontraba para una actividad de un taller una clase que proporciona para una universidad, y platicando con ella me decía, pero es que pues, ¿por qué investigar a las buscadoras o cuál sería como el punto? Entonces, comentando, yo le decía que a mí me había detonado muchísimo en algunas entrevistas o en algunas marchas escuchar que parte de las consignas en algunos colectivos o de viva voz de algunas de las buscadoras era no buscamos justicia. Entonces a mí eso me detonaba mucho porque era como un poco impensable desde mi ignorancia en ese momento el decir, ¿por qué no buscan justicia? Y la respuesta de esta colega argentina fue, me parece muy egoísta. Entonces ahí fue como, espera, ¿no? O sea, creo que no va por ahí, creo que no lo estoy entendiendo, pero no sé por qué. Entonces, a partir de esa incertidumbre, es que empiezo a dirigir el campo hacia México. En 2019, los últimos meses de 2019, viajo a México y comienzos de 2020 logro entrar en contacto con la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estaban ya preparando su quinta salida a campo, su quinta salida, su quinta búsqueda. Y bueno, en un principio hubo un rechazo, después pasaron varias cosas que me permiten integrarme como solidaria y me integro al equipo de acompañamiento psicosocial. A partir de esta experiencia, pues bueno, me doy cuenta y se va dando también un proceso que incluso al día de hoy poco a poco he ido trabajando respecto a las formas en las cuales investigamos la violencia o, mejor dicho, las violencias que se derivan de actos criminales como pueden ser la desaparición forzada de personas o la desaparición de personas, pero también problematizándolo de manera más profunda lo que provoca la ausencia de un ser querido y todo lo que está circulando en torno a la organización colectiva de las búsquedas de personas. Este libro que ahorita vamos a platicar, Víctor y yo, que está disponible para quien desee leerlo en su versión digital, porque me gustaría que tenga más extensión, recopila todo este caminar y diferentes momentos en los cuales la desaparición y búsqueda estuvo ahí en mi trayectoria personal, en mi trayectoria académica, pero yo no lo había percibido. Entonces eso también se hace como muy interesante, platicando con otras colegas en cuanto a que decimos que el tema de investigación no es que uno lo elige, sino que parece que ya está ahí dado para nosotras o para nosotros. Y bueno, esta investigación pues también se ve atravesada por una pandemia, ¿no? Conseguimos hacer el trabajo de búsqueda del 7 al 22 de febrero. Yo solamente colaboro del 7 al 21 de febrero, si no me falla la memoria. Y pues bueno, con toda esta experiencia se movilizan muchas cosas, a manera personal, de manera física, todo el impacto que la investigación en campo me produjo, la experiencia misma de la búsqueda en colectivo, de la interacción con las familias buscadoras, con las mamás, de los momentos de choque, de las desavenencias, de los momentos en los que uno siente que se equivoca, de la frustración, de la incertidumbre, de esos miedos metodológicos que tenemos cuando estamos ahí, de ese momento en el que se nos quiebra toda la estructura epistemológica en la que pensamos que estamos fundando algo que queremos argumentar, que queremos trabajar. Todo eso también es parte de lo que atraviesa al libro. Entonces, bueno, 2020 es este año tan marcante en el que comenzando el año, pues bueno, se hace la búsqueda, se lleva la brigada. Marzo empieza el lockdown, tenemos encima una pandemia y también más adelante en 2020 ingreso al grupo de acompañamiento familiares de personas desaparecidas. Y esto también es importante porque a lo largo del libro lo que también quiero dejar como pequeñas señales es que el conocimiento no se logra de manera individual, sino que todo ese trabajo investigativo también se debió al impulso que mis colegas constantemente me estaban dando.
y sobre todo en los momentos más críticos, como fueron el bloqueo de la escritura, los momentos de rechazo tajante para acceder a mis propios materiales fotográficos y videográficos, a todo momento en el que me significaba volver a la experiencia, problematizarlo y sentarme delante de una computadora para escribir un texto académico que mi universidad me estaba exigiendo y el programa de becas Tapia. Entonces, con esto lo que quiero compartir es que cuando estamos trabajando en la elaboración de nuestras tesis, es un proceso desgastante, muy fuerte, que llega a ser frustrante y que nos coloca delante de nosotros mismos en cuanto a resistencia. Y esto creo que es muy importante porque a veces desistimos y también porque nos cobramos mucho, nos exigimos demasiado y no valoramos toda esta trayectoria que implica desarrollar un texto académico. Y esto toca también con estos alcances que yo estoy viendo ahora en la tesis, pero ya en su formato de libro. Bueno, 2021 y 22 llega muy fuerte para mí, entre ellos pues por la pérdida de mi orientador, quien dirigía el proceso de investigación, pero también con un revirón en la forma en la cual vamos a abordar estas violencias. A la muerte de Pedro, pues bueno, también es como un shock. Yo en ese punto ya estaba de vuelta en Brasil, entonces tenemos de nueva cuenta pues el atravesamiento, ¿no? De este proceso de investigación que ahora no cuenta con esa dirección, pero quien me acoge de una manera muy amorosa, muy respetuosa, es la doctora Ana Luisa Fayet Salas y la doctora Claudia Gordillo Aldana. Y con ellas el impulso para redirigir la tesis y sobre todo, pues bueno, el proceso de escritura es a partir de todo el malestar con el que yo regreso a Brasil. Malestar, sí, de una experiencia muy fuerte como fue la búsqueda, como fue el enfrentarnos a actividades de búsqueda en vida, búsqueda en campo, en la revisión de archivo fotográfico, los choques que se llegaban a tener con autoridades como policía local en situaciones de actividades humanitarias, pacíficas y que se daban en estos encontronazos y que también llevaba un desgaste físico y mental, pero que se fue arrastrando hasta este momento. Entonces ellas son quienes impulsan la escritura y sobre todo algo que se estuvo dando en ese tiempo de lockdown por la pandemia. Cuando yo me veo imposibilitada de escribir, de problematizar toda la experiencia, me empiezo a dedicar a hacer otra actividad, a revisar documentales, a revisar material hemerográfico, a revisar artículos sobre memoria. Dedico ese tiempo de escrita a hacer una revisión desde otros lugares, desde otras miradas. Y Ana Luisa es quien me dice o me recomienda acercarme a la parte de la sociología de las emociones, de la antropología de las emociones, porque todo eso que estaba en mí corporalmente, mentalmente, tenía que ser colocado y problematizado, porque esto es el reflejo de todo lo que detona la desaparición, ¿no? De toda su complejidad. Entonces, también me hacen un señalamiento. Todo lo que yo venía haciendo también estuvo acompañado de un proceso creativo, solo que yo no lo había percibido así. Y este proceso creativo tiene que ver con la elaboración de bordados. Y bueno, ahora sí, para ya no irnos retrasando, ahora, acerca del libro. El libro va a tratar de la experiencia de acompañamiento, de estos desdoblamientos en cuanto a la conformación del ser solidario, ¿no? Que en el libro yo lo menciono, estos momentos de quiebre, ¿no? En el que es Edna Bravo, sí, quien está investigando, pero también quien está repensando toda la experiencia de investigación, que se está identificando como una persona que está participando de manera solidaria y empática con un grupo de familias buscadoras, de personas que están siendo atravesadas por un dolor muy fuerte, pero también con estas miras a actividades, a acciones activistas por la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de las personas desaparecidas, de los derechos de las familias buscadoras. También es un punto en el que se trabaja o cuestiono estos abordajes de las violencias, ¿no? De las violencias que derivan de la desaparición. Ya no nada más como de forma muy abstracta la violencia y la desaparición, sino estas violencias que se dan en la interacción que tenemos, incluso en la reflexión que tenemos al finalizar el día, después de haber entrado a un sitio de exterminio, después de haber experimentado un momento en el que se da una identificación positiva, cuando la madre de la persona que está siendo buscada está en estos momentos tan crudos, tan
complejos quizás de explicar, pero que se quedan en el cuerpo. Entonces también me hace esta investigación mirar hacia el cuerpo, ¿no? Y repensar el lugar en el que investigamos la violencia, pero también la necesidad de tocar temas de autocuidado como investigadores, ¿no? Este texto está construido para y con las personas buscadoras. Con esta tesis también me veo a mí misma en un proceso de crear con y para las familias que buscan. Entonces hay momentos en los que acompaño la explicación de los momentos muy marcantes en cuanto a la visibilización de la desaparición forzada en México, con historias de búsqueda, como puede ser la de la señora Guadalupe Fernández, madre de Antonio Robledo Fernández, o con la historia de Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás Pérez Francisco, ¿no? Desaparecido en Puebla en los 90. Pero también voy abordando las otras historias que se fueron dando, las otras vivencias, y ahí son momentos distintos en los cuales priorizo el anonimato de las personas que están ahí, en ese lugar, que están siendo narradas, que están siendo etnografiadas. Y me parece que es muy importante también rescatar esto porque en el libro, antes de yo entregarlo al comité, estos trechos en los cuales aparecen estas historias de búsqueda, yo primero busqué la autorización de estos familiares que están en búsqueda de estas personas buscadoras antes de pasarlo al comité, porque para mí es importante una construcción conjunta y mostrar a la otra persona lo que está siendo escrito de ella y de su historia. Esto como un elemento ético fundamental. También hago uso del lenguaje poético como un recurso para abordar estos desgarros, estas violencias, no solamente la de las otras personas, como también la mía, la propia. Y creo que esto también le da una vitalidad al libro como herramienta con el cual sensibilizar sobre la temática y sobre todo sensibilizar y solidarizar hacia las búsquedas y las familias buscadoras. También da cuenta de un desborde. Bordado como práctica, la elaboración de los bordados, bordados de consignas, bordados de retratos familiares, composiciones familiares. El acto de bordar aparece en el libro de manera estratégica para explicar el proceso de creación, investigación, creación. Y el desborde, cuando algo está saturado y desborda, derrama, derrocha algo más, que no solamente es un libro como un texto académico, que fue una tesis de doctorado, sino como una herramienta que nos ayuda a hacer otras cosas. Bueno, los elementos que el índice básicamente, cómo está estructurado el libro, de manera muy rápida para no quitarle el tiempo a Vic. Él ya nos dará su visión como lector y que también agradezco muchísimo, me siento muy honrada de que Víctor sea quien lo comente. Y pues bueno, para darles como un spoiler, para que se animen a leerlo, pues bueno, cómo está constituido el texto. Recupero vocabulario que las familias nos han inculcado, nos han enseñado, como puede ser la primera parte, chaponar nuestra historia, la segunda parte, un vasto territorio para buscarlos a todos, y voy desagregando. Este texto se escribe en un contexto académico brasileño, por lo que es fundamental explicarle a los colegas de ese país, pues, de qué va la desaparición en México. Tenemos eso, hasta ese momento había esos distanciamientos para entender lo que pasaba en México, pero también me ayuda a entender cómo se empieza a problematizar en Brasil. Tan es así que al día de hoy tenemos puntos de diálogo muy interesantes respecto a las violencias institucionales que vemos que se replican, ¿no? Bueno, recursos también que tienen en cuanto a la escritura, los tachuneos estratégicos que yo coloco, las diferencias en los tipos de letra para dar cuenta de cuando está narrando una persona que me está contando su historia de búsqueda, pero también cuando estoy haciendo una narración etnográfica. La primera parte contiene 5 elementos que yo considero fundamentales para entender la problemática de la desaparición en México. Después vamos a la parte de la organización ciudadana y concretamente presentar pues la brigada y cómo es que estoy acercándome a ella. Después la descripción territorial del lugar a donde vamos a buscar, que es Veracruz. Y luego hay un corte. El texto tiene un cuadernillo etnográfico. Esto corresponde a la multiplicidad de materiales que surgen de la investigación, entre ellos el material fotográfico, y con el cual yo quiero hacer un corte para que el lector tenga ese momento de respiro después de todo lo que le estoy transmitiendo y darle color. Si ya viene de una lectura que es muy vívida, que es muy vivencial,
quiero también darle color para que en todo el proceso de lectura, el lector, la lectora, nos acompañen de la mano a la búsqueda que está siendo narrada. Es como si yo siento que sí hice el esfuerzo de llevarlas hasta el punto de esos caminos que recorrimos con ellos. Después, bueno, la parte anterior corresponde a las búsquedas en campo, capítulo 4 ya corresponde a las búsquedas en vida, y tenemos la parte 3 que es como el cierre, que tiene que ver con el malestar y la corporalidad, los problemas para la escritura y cómo voy problematizando a través de entender el lugar de las emociones para abordar las violencias, pero también la movilización social. Estos capítulos, diferentes partes del libro también van hilvanadas con viñetas etnográficas, con las cuales voy cosiendo estos diferentes momentos en los cuales no olvidar el protagonismo de las familias buscadoras y también doy un espacio, no nada más en las reflexiones finales, sino después de las referencias hago un breve glosario con el cual recuperar estos vocabularios. Y bueno, alcances de la investigación y del libro, ya en 2 minutitos, Anaí, te lo prometo, tiene que ver justamente con la elaboración de los bordados. Que una vez que se entrega la tesis, pasa ya el proceso por el comité, es llevada al repositorio de la Biblioteca de la Universidad Federal de Paraná. Pasa un tiempo, regreso a México, inicio un trabajo en el Instituto de Investigaciones, en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, y ahí se me ofrece la posibilidad de publicarla en su formato de libro, a lo cual yo accedo por 2 cosas. La primera, que se va a tratar de una publicación de libre acceso, es decir, que no va a tener costo, y la segunda, porque quiero que a través de este libro en físico hacer otro momento dentro de todo este proceso de formación profesional y de acompañamiento solidario como acompañante en materia psicosocial a las familias y concretamente a quienes participan de esta investigación. Así que estos materiales de bordados sí son mencionados en la tesis, pero ellos como tales ahora ya tienen una vida propia. Han formado parte, de hecho forman parte de una exposición mayor en conjunto con mi colega y amiga Claudia Gordillo. Ella trabaja con mujeres víctimas de violencia en el Cauca, en Colombia, y ella tiene un bordado monumental. Entonces juntamos ambas piezas. Mis piezas en ese momento constaban de 9 bordados, todos en color verde, esto para enfatizar los colores que las bordadoras por la paz han colocado respecto a la violencia, cómo bordamos la violencia, colores rojos para aquellas víctimas mortales, colores verdes para detonar la fuerza de la vida y dar cuenta de las desapariciones. Y se presenta, aquí tengo un video, a ver si se logra proyectar. No, creo que no. Ok, bueno. Este es un videito muy corto el montaje de la exposición en la Sala de Arte y Diseño de la Facultad del área de Ciencias y Humanidades, ahí en la Facultad de Paraná. Se elaboran también 2 cuadernillos, uno un cuadernillo fotográfico y el otro un cuadernillo etnográfico, en los cuales el primero coloco mensajes. Ok. Bueno, este es el montaje que en la sala de arte y diseño. En la entrada el bordado monumental, la curaduría y las palabras iniciales son proporcionadas por la doctora Ana Luisa Fayet Salas. La presentación se realiza en portugués, pero posteriormente hacemos la traducción al español para la presentación que se dio en Puebla en 2023. Y bueno, cada uno de los bordados tiene su nombre, su descripción. Todos son trabajados en algodón crudo o manta, ¿no? Y van acompañados, como les mencionaba, con un material fotográfico que se llama Palabras contra el Olvido, que son en diferentes momentos donde yo he presentado alguna clase, alguna cátedra, pido al cierre de mi actividad que las personas dediquen mensajes y palabras de aliento a las familias buscadoras. Esto como un incentivo para crear puentes de comunicación y de nueva cuenta colocar a la solidaridad y a la empatía como un elemento importante dentro del proceso de investigación. Y el otro es sentir como propio este cuadernillo que está dentro del texto. Y el otro también, varios de estos bordados
tienen dueño. Este, por ejemplo, está Encontrarte, que es la pieza Voy a continuar en el camino hasta encontrarte. Se lo entregué en 2023 a justamente a Guadalupe Pérez. Y algo que me llena de mucha paz y también como de alegría es que él le dedica unas palabras. Lo tomé de su Facebook. Él, cuando recibe el bordado, lo publica en su Facebook y coloca 12.207 días. Seguimos caminando hasta encontrarte. Con este bordado construiremos ese camino que nos lleva a la verdad, la justicia, la no repetición y la sanación del cuerpo y el espíritu. Cuando yo le entrego el bordado a Guadalupe y otros de los bordados que son composiciones familiares con los cuales yo quiero enfatizar no solo la búsqueda, sino la urgente necesidad del reencuentro de estas familias, lo que yo le digo, mira, este bordado tiene elementos. Si podemos ver en la pantalla, en la parte de los bordes tiene los colores verde y amarillo, que son los colores de la bandera brasileña. En la parte superior tiene flores rosas de ipé, que son los árboles más comunes ahí en las calles brasileñas. En la parte de abajo repliqué las calles con la colocación de las piedras que hacen figuritas en las calles también de Brasil, que es muy común, que es muy utilizado, pero también el bordado está incompleto. Esto como énfasis de que la búsqueda continúa y de que estamos ahí para abordarlo juntos. Entonces Guadalupe me decía, además de que se quedó muy sorprendido porque el bordado es grande, me dijo, ok, pues buenísimo, sigamos así, sigamos bordando juntos. Y para ya ir cerrando, pues bueno, me encantará escuchar las palabras de Víctor, tener ese enriquecimiento ahora de los lectores, porque lo que siempre digo es que el libro ya no es mío, el libro es de quien lo lee, de quien lo recibe. Fue en un momento construido con y para las familias y ahora yo veo una potencialidad para trabajarlo en clase, para justamente tratar estas incertidumbres, estas dudas con las y los alumnos respecto a quienes deciden investigar violencia, a la importancia que debemos colocar como docentes para hablar del autocuidado, pero también para hacer preguntas muy importantes, no solamente la de por qué investigo esto, sino pensar para quién escribo y a quién le sirve lo que escribo. Y pues bueno, sería todo, Nelly. Muchas gracias. Y nuevamente, con las familias todo y sin las familias nada. Muchas gracias, Edna. Pues sin duda siempre es muy rico tener la propia voz de los autores cuando presentamos una obra, pero qué mejor que también nos lo comentes desde toda esta subjetividad, ¿no? Desde toda esta emocionalidad y esta experiencia personal desde la cual tú estuviste construyendo con otros colegas, pues todo este conocimiento, ¿no? Y con las personas buscadoras. Y bueno, pues para dar continuidad, vamos a darle la palabra al maestro Víctor y voy a leer su semblanza curricular. El maestro Víctor es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente de arqueología y en arqueología forense. Desde 2020 forma parte del grupo de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, el GAP, que pertenece al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, sección México. Ha colaborado activamente en búsquedas individualizadas y generalizadas con colectivos de familias buscadoras en Ciudad de México, Jalisco y Monterrey. También ha impartido capacitaciones y talleres en materia forense y en el uso de drones a fiscalías, policías municipales, comisiones de búsqueda y a colectivos. Y bueno, sin más por el momento, pues le damos la palabra al maestro Víctor. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? ¿Se escucha bien? Sí, y yo sí te Gracias. escucho. Bueno, quiero agradecer a Edna y a los organizadores del SPAT por la invitación. Me siento harto honrado de estar por aquí, pues comentando acerca de lo que ya Edna nos platicó de este libro. Eh, Nos hacen falta a todos. Notas etnográficas de acompañamiento a búsquedas de personas desaparecidas por la querida Edna Bravo. Y bueno, quiero iniciar compartiéndoles que el día de ayer tuve dos llamadas telefónicas y que fueron muy emotivas, ¿no?
La primera con Leticia Hidalgo, mamá de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido el 11 de enero del 2011 por un grupo de personas vestidas como elementos de seguridad, quienes irrumpieron a su domicilio y se la llevaron. Desde ese momento no se ha sabido nada de Roy. La otra llamada fue con Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido el 16 de marzo del 2014 en Jalapa, Veracruz. Ese día en la ciudad ocurrió una balacera y movió un operativo policiaco y bueno, desde ese momento no se sabe nada de Argenis Yosimar. Y bueno, con Leti hablábamos sobre eh, el agradecimiento, ¿no? Nos agradecimos por lo tanto que hemos aprendido uno del otro, por lo tanto vivido y por lo tanto acompañado, ¿no? Nos recordamos la necesidad de darse tiempos, de reconfigurar las cosas y de reconectar. Y con Fabiola, pues compartimos nuestro momento, lo que estábamos haciendo en ese momento, andábamos cada uno cenando tamales casualmente, hablamos de la vida, de los caminos, y me habló de las casualidades, ¿no? Le platiqué sobre la presentación del libro y bueno, fue bonito, porque además Fabiola sale en una de las fotografías de Edna. Y bueno, me dijo algo durante la conversación que me pareció que era muy importante compartirlos y cito de manera textual. Los desaparecidos nos hacen falta a todos. El texto de Edna Mayeli Bravo Luis se llama así, nos hacen falta a todos. Notas etnográficas de acompañamiento de búsquedas de personas desaparecidas. Eh, este libro, que ya nos dijo Edna, su técnica de manufactura fue bordado. Emplea por un lado a la psicología y por el otro lado a la sociología como instrumentos, aguja e hilo. Y bueno, en su mano, Edna crea diseños, patrones, mezcla colores, dibuja signos, y esos signos nos dan cuenta de la desaparición. El bordado, que podemos encontrar acá, dibuja los rostros de ella, de él, nuestro rostro. No sé qué será de ti, cómo estés, cómo te traten, pero ojalá y hasta donde estés, te llegue este beso que te mando, Richie, dice un bordado. Te buscamos porque te amamos, dice otro. Como ya nos explicó Edna, son 5 los hilos de este libro y 5 los capítulos que dan forma, que de manera compleja forman el rostro de la desaparición. Y este rostro está abordado sobre un bastidor blanco, el del cuerpo, el de acuerpar. Y bueno, antes de hablar de aspectos técnicos del libro, quiero compartirles mi experiencia lectora. Bueno, no voy a hablar de aspectos técnicos, solo quería crear expectativa. Eh, Antes de iniciar, quiero decirles que este es un libro que duele mucho, ¿no? Y bueno, Edna me comenta que no se puede abordar, no se puede empezar a abordar sin perforar la tela. Así empieza. Está construido con el amor y con el corazón y es muy emotivo y guarda un profundo respeto con las víctimas de desaparición. Quienes han acompañado a familiares de personas desaparecidas se sentirán muy identificados con este libro. Identificarán la ira, como ya nos explicó Edna, el amor, la inseguridad personal, pero la inseguridad del espacio en donde uno se encuentra. El miedo, pero sobre todo el compañerismo y el acompañamiento. Quienes no han ido a campo y hecho acompañamiento y quieren hacerlo, o para los que quieran conocer el tema, les dará herramientas, los preparará y los apapachará para ir a campo. Quiero ir nombrando cada uno de los capítulos. Como les dije, no voy a profundizar en aspectos técnicos, pero sí hay cosas que quiero mencionar y no dejar pasar por alto, ¿no? Durante la lectura elegí colores
porque el libro está lleno de colores. Colores que hacen referencia al paisaje, a los lugares, a las vestimentas, a las luchas, al acompañamiento. Y así que bauticé a cada uno de los capítulos por un color. Bordar el morado, el largo caminar de las familias. El capítulo 1 de las formas de hacer desaparecer personas es aparecer, tachado que es. Me parece que es el capítulo teórico, el más denso, y Edna nos explicó las razones por las cuales lo hace. Tenía que explicar a un público en el extranjero qué es la desaparición y qué es la desaparición. Edna hace un recuento histórico poniendo sobre la mesa las distintas características de las desapariciones, partiendo de momentos claves. Nos enseñó su capitulado y bueno, vimos cada uno de los capítulos cada una de las secciones que en el capítulo. Pero con ello hace un recuento de las formas de la búsqueda. Nos habla de cómo los actores políticos se transforman, dando cuenta que la desaparición es un fenómeno en desarrollo. Y también nos habla de las estrategias que las familias han seguido en la búsqueda para traerlos de vuelta. Hay una pregunta ahí que me parece que está en este capítulo. No es, no es explícita, pero es implícita. La pregunta es, ¿cuántas veces desaparece una persona? Y bueno, desaparece cuando el ser es arrancado de su entorno, cuando los perpetradores tratan de quitarle su identidad, desaparece cuando tratan de eliminar sus restos. Pero el Estado también los desaparece cuando no reconoce la desaparición, cuando no busca y sobre todo cuando no localiza. La sociedad también lo hace al criminalizar a las víctimas, al invisibilizarlas, al olvidarlas. No hay desaparecidos en sí, nos dice Edna. Son seres humanos a los que se les ha tratado de arrancar la existencia. Lo que dice es contundente y duele. Ante la desaparición, los actores políticos se transforman, las personas se transforman, los padres se transforman, los hermanos, los hijos, las madres, las hermanas, las hijas. Hay una reconfiguración de los roles familiares porque todo eso se ve trastocado. Y bueno, Edna nos ejemplifica con la historia de Guadalupe Pérez de Pantepec, quien ha sido mencionado ya por ella, eh, quien es hijo de Tomás Pérez. Tomás Pérez formaba parte de la lucha campesina y el reparto agrario que se había iniciado desde 1930 y fue desaparecido el 1 de mayo de 1990. Las causas, la defensa de la tierra, la defensa de la vida. Tomás es buscado por 3 generaciones y Guadalupe es la última generación. Él era un niño cuando su padre fue desaparecido y además siempre fue sabedor de lo ocurrido. Él recuerda la crueldad de las narraciones y de los detalles de la desaparición que le hacían llegar de su padre. Te decían todos los detalles, nos recuerda Guadalupe. Esta historia nos recuerda, hablando de roles, que a los padres y a las madres les quitan el derecho a la paternidad y a la maternidad. A muchos hijos e hijas les roban el derecho a crecer con sus padres o con sus madres. Y bueno, hay una reconfiguración de los roles, quienes se convierten en cuidadores ante la ausencia de los padres y padres y madres que se encuentran en búsqueda. También nos habla, en tonos morados, de la violencia patriarcal y la desaparición, poniendo de relieve las largas luchas por su reconocimiento y su tratamiento. En el libro, en este capítulo, encontramos una imagen en blanco y negro, que en su versión impresa seguramente está a color, de José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida el 19 de mayo del 2009, perdón. Tras salir de su casa para ir a la escuela en Ciudad Juárez, ella solo tenía 14 años. En esa fotografía vemos a José Luis recibiendo un abrazo solidario
Y lo que me imagino al ver esta fotografía es el color morado de la brillantina que siempre lo embiste. El 5 de mayo de este año, la Escuela de Estudios Superiores de Chihuahua le rindió un homenaje dándole un doctorado honoris causa al señor José Luis. Entonces, Edna nos da un recuento de estas formas de desaparición, contándonos que la desaparición es algo eh, en marcha, pero también existen estrategias para traerlos de vuelta. Y muchas de estas estrategias se desarrollan en familia. Las familias han conseguido articularse con distintas organizaciones de defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. Han impulsado la investigación e identificación forense. Han dotado de múltiples saberes jurídicos, antropológicos y de georreferenciación. Han visibilizado los avisos sufrido por medio de las denuncias públicas, siendo la principal la protesta pacífica. Nos brindan información amplia, crean fuentes de información, crean mapas interactivos, censos, documentos audiovisuales. De esta manera, conservan la memoria. Crean manuales de búsqueda y bueno, como se lo dije ayer a Leti, ella ha sido una de mis maestras en términos de búsqueda. Y bueno, al final, el capítulo, perdón, casi cierra con una frase muy fuerte, ¿no? Dice así: México no es un país, es una fosa con himno nacional. Esto lo dicen las madres buscadoras de Sonora. El capítulo 2, bordar el plata, el color del nido, se llama Organización y Búsqueda Ciudadana. Y como nos lo mencionó Edna, trata de hacer un recuento de la complejidad de los procesos de búsqueda, así como las estrategias empleadas por las familias. No hay que perder de vista que cada estrategia implica un proceso. Como acá ya nos narra la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda desarrollada en Veracruz. Y ejemplifica cómo se crean colectivos ante la falta de respuesta de las autoridades, pero también cómo se diversifican y también esta diversificación responde a estrategias para entrar en zonas de violencias activas. Pero también nos habla de los quiebres derivadas de las diferencias de pensamiento, las diferencias de ser, el reconocimiento de las diferencias para las madres buscadoras o para los colectivos, también es una estrategia. Dicen ellas, las diferencias enriquecen el proceso. Buscando, nos encontramos, es la máxima. Y bueno, nos platica de las vicisitudes de la organización de la búsqueda, nos cuenta historias de la toma, nos cuenta la historia de una toma de casetas en la carretera México-Cuernavaca. Y bueno, a partir de ese momento, la caseta o las casetas de peaje siempre están presentes en el libro, así como los autobuses. Siempre está en un autobús, bajando de un autobús, subiendo de un autobús, es el medio de transporte. Y bueno, aquí Edna nos abre el corazón y nos dice qué significa acuerpar. Y para ella implica estar en solidaridad de cuerpo presente, acompañar desde la empatía, el respeto y la lucha activa, brindando apoyo físico y emocional. Este capítulo, como ya lo mencionó Edna, está cortado de tajo, como un machetazo sobre la vegetación en donde se va a buscar por la parte 2 del libro. Y en esa parte 2, Edna nos da una narrativa sobre las características geográficas, geológicas y físicas del territorio en donde se desarrolla la Quinta Brigada de Búsqueda, que es el territorio veracruzano. También preguntándole a Edna sobre este recurso, ella me platicaba que hace una distinción porque
considera que la primera parte del libro y la segunda parte del libro crean estrategias distintas narrativas, ¿no? Para la primera parte, el capítulo 2, trata de hacer una narrativa desde el sentimiento y desde la importancia del estar en el espacio. Mientras que a partir del capítulo 3, ella trata de hacer una narración cronológica. Bordar el verde, un verde túnel. Capítulo 3. Recuperar la muerte, resignificar la vida. Este me parece que es el capítulo más emocionante. Uno es movido por este capítulo. Bordar el verde hace referencia a un túnel de vegetación que los llevó al lugar de búsqueda. En este capítulo, Edna, desde las emociones, nos relata el paisaje sonoro de la búsqueda, el del caminar entre la vegetación, el crujido de las hojas, el zumbido del dron que alerta a los asistentes, pues son confundidos con abejas, y las abejas sí quedan. El canto de Dandara, una madre buscadora cuya letra dice así: tú eres la tristeza, ay de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. A lo lejos se escucha la batalla interminable de los machetes contra la densa vegetación. Hay que ganar terreno para poder hacer la búsqueda. Esta mezcla de sonidos de búsqueda, del espacio exuberante de vegetación, le, le da pie a una reflexión, y es la reflexión sobre las temporalidades disyuntivas. Me voy a permitir leerles una parte que me parece importante de este capítulo, y sobre todo este capítulo está situado, está situado en los centros de exterminio, en esos espacios de búsqueda, porque aparte, Edna nos relata la experiencia de buscar en espacios clandestinos de inhumación, pero también de la realización de búsqueda en vida. Acerca de estos espacios de inhumaciones, dice: ahí también hay vida y mucha. Hay vida en las canciones mientras descendíamos una colina entre la maleza. Hay vida en el brazo fuerte dado en silencio, donde permanece el mensaje transmitido por las miradas. Hay vida incluso en el lamento desgarrador que quiebra hasta el mismo viento. Ese grito es vida, porque duele y nos sacude a todos el recordarnos nuestra propia fragilidad y ver incluso ahí en las búsquedas en campo la belleza como una de las diferentes formas de resignificar no solo la búsqueda, sino el lugar mismo, pues incluso ante la experiencia del desgarro, las familias hacen en estos espacios espacios de protección. Ah, qué fuerte. Y bueno, por supuesto, Edna es muy sentimental en este capítulo y nos transmite ese sentimiento, el de sentirse fuera de lugar, el de sentirse inseguro, pero los trabajos de campo y las investigaciones son así. Uno se identifica fácilmente con ello. Este capítulo, el capítulo 3, termina o hace un punto y aparte con un cuadernillo etnográfico, el llamado Sentir como propio. Y bueno, hace un momento nos explicó Edna que la razón de ser de ese cuadernillo es para darnos un respiro de la lectura. Es una lectura que mueve demasiados sentimientos, ¿no? Y trata de ilustrarnos con imágenes la vida, la vegetación, los colores, el, la experiencia de estar en Veracruz, eh, los caminos, los bordados, los lugares, fotografías de desaparecidos en corazones, y termina con flores. Gracias, Edna. Este,
nos diste un poquito de color en este denso capítulo. Cierra el cuadernillo con una imagen que dice así: queridas doñas, mi más sincera admiración por levantarse contra el olvido, por dar vida a la ausencia. Siempre este capítulo es dador de vida. Bordar el beige, el color de la reclusión. En el cuarto capítulo, titulado Disputar y atravesar los mecanismos de desaparición, Edna nos relata su experiencia, pero ahora sí en orden cronológico. Y bueno, como nos lo dijo, supongo que fue muy fuerte regresar a sus notas, pero ese es tema del capítulo. Eh, Nos enseña, nos platica, nos ilustra cómo es tomar el espacio público. El espacio público de manera estratégica, los corazones de las localidades, los kioscos. Ahí, las madres organizadas para las búsquedas en vida disponen el espacio para colocar mantas, una mesa para una bocina, un buzón y papel y pluma para que la población brinde información anónima. Toman los centros de rehabilitación, toman los espacios de reclusión, toman espacios estratégicos. Nos enseña cómo las madres han generado estrategias de búsqueda en distintos lugares. Y hablando con Fabiola, justo ayer me platicaba que ella está en una estrategia que es la justicia restaurativa. Y es apelar a la conciencia del daño de presos y recluidos en prisiones de máxima seguridad. Es apelar al arrepentimiento y además enseñándoles una estrategia de cómo sanar juntos o cómo sanar en colectivo. Es un acto de amor. La idea, apelando a la conciencia del daño, dice Fabiola, es hacer que los presos digan en forma de confesión dónde están los desaparecidos, pero sin la idea de juzgar. A mí se me hace un acto asombroso y verdaderamente amoroso. Y también de perdón. Y bueno, este capítulo nos habla de qué significa cuerpar y qué significa también tomar el control ante la crisis. Y tomar el control ante la crisis, hay una narración en el capítulo que nos habla de un centro que ocurre en un centro de rehabilitación en donde una mamá recibe información sobre su hijo y que se aguanta el llanto. Una psicóloga y ella solo estuvo viendo cómo Eva María tranquilizó a Casilda, quien al tener noticias de su hijo entra en crisis y Eva María le impide llorar diciéndole, no llores porque si no, no van a hablar. Y entonces pienso que eso como acompañado, como acompañante es muy duro, ¿no? Como alguien se podría atrever a decirles a una madre que contenga el llanto, pero es una forma de tomar el control ante la crisis. Es la forma de tomar el control propio ante las formas de desaparición. Y bueno, estoy agotando el tiempo, entonces voy a ser muy sintético, bordar el azul, una libreta de campo colectiva. Este capítulo es un conflicto interno que Edna tiene, pero que un estudiante de posgrado, un estudiante de licenciatura puede sentir con el propio. Volver de, volver a, se llama. Este capítulo está dedicado a la libreta de campo, dedicado a las fotografías, a los documentos, a los archivos, al blog de notas, al teléfono celular, todos ellos como estos instrumentos para compilar información. 24 personas distribuidas en 2 parejas, por cada
por cada hora de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Nos dice que se distribuían de esta manera para hacer rondines. El diario de campo, las notas, las fotos, más que objetos, antes que ser receptáculos de anotaciones de investigación, un objeto, una cosa que acompaña la travesía, y en cuanto cosa, no son ni inertes ni mudas, sino que poseen una vida social. Y retoma a Paduray, cómo estos objetos nos hablan porque interactuamos con ellos y nos muestran estas superficies y estos trasfondos de los que ya Edna nos habló, la dificultad de regresar a las notas para poder concretar su investigación. Es un capítulo que nos habla de su crisis, de una crisis interna y de su estrategia de sanación. Como acabé mi tiempo, solo quiero decirles que este libro, por el cual te agradezco mucho, Edna, nos recuerda que no se puede bordar sin perforar la tela. Gracias. Muchas gracias, Víctor. De hecho, sí, todavía tenemos unos minutitos más, por si gustas hacer algún comentario final que se te haya quedado en el tintero. Pues nada más decirle a Edna que es muy emocional. Ya lo dije y lo estuve diciendo y diciendo. Y por supuesto que mueve mucho. Este, y sí es un libro difícil, pero difícil porque es desgarrador. Es todo. Muchas gracias. Bueno, pues aquí entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, a leer comentarios también. Aquí en la sala de Zoom, no sé si alguien quiere hacer un comentario directo a la autora o al comentarista. ¿No? ¿Nadie dice yo? Bueno, también aquí tenemos por el chat un comentario de Luis Fernando García, que nos dice que, pues, primero muchas felicidades y gracias por compartir la obra y esta presentación a la autora y el comentarista. Sin duda, los comentarios muy acertados y pertinentes, y sobre todo las observaciones sobre del tema. Y dice, bueno, sobre considerando el aporte metodológico y la forma sensible para abordar la complejidad social que conlleva la problemática, así como el posicionamiento crítico y propositivo para generar empatía y visibilizar las emociones y subjetividades colectivas, comunitarias y solidarias de las búsquedas. Y bueno, pide disculpas por no hacer el comentario puntualmente o verbalizado, porque no tiene acceso ahorita en su dispositivo. Pero bueno, déjenme revisar si hay preguntas en Facebook, pero bueno, aprovechando que los tengo aquí, y me gustaría así hacer una pregunta. Bueno, después de escucharles, oyendo justo la fuerza que tiene recuperar todas estas narrativas y toda esta poesía realmente que articula la emocionalidad y el universo emocional de estos procesos de búsqueda. También no sé si puedan profundizar sobre los elementos, digamos, un poco más áridos, más teóricos, sobre el marco conceptual que ustedes han utilizado, o bueno, que más bien que Edna has utilizado para construir este trabajo, ¿no? O sea, cuáles son los autores, los principales debates con los que estás dialogando para poder analizar esta realidad. Y bueno, esa pregunta tiene también, pues, también un doble motivo, ¿no? ¿Cuál es la fuerza política que tiene justamente retomar ese marco teórico precisamente y no otro? No sé si quieras responder eso, retomamos, creo que aquí ya se animaron dos personas para hacer comentarios. Entonces, ¿quieren que retomemos primero esos comentarios? ¿También? ¿Sí? Ok. Bueno, adelante, Cintia. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, felicitarles, ¿no? Por el gran trabajo. Y me preguntaba yo justo si, o sea, porque creo que es como muy complejo, pues investigar sobre estos temas, pero también escribir sobre estos temas y como rendirle justicia a la situación, digamos.
Y me preguntaba si en el proceso de pronto, no sé, si de pronto la autora se encontró con limitaciones en el lenguaje académico, ¿no? O sea, como esta cosa de poder recurrir a como al lenguaje poético y a la literatura y demás, que es lo que siento que puede vincular un poco más al lector con la situación, pero sí, o sea, porque era un trabajo de tesis. Entonces me pregunto si el marco de lo académico limitó el trabajo o si más bien sí logró servir como una herramienta que lo enriqueciera. Eso. Gracias, Cintia. También tenemos acá a Héctor Ortiz, también te damos la palabra. Hola, hola. Pues, no, pues bueno, el trabajo ya he tenido la suerte de conocerlo y la verdad es que es encantador, entonces, pues sobre eso no habría mucho, pero habría una pregunta que sí quería formular que me parece que es relevante y tiene que ver con lo que está planteando también Anaid y ahorita Cintia, ¿no? Que en concreto, digamos, bueno, yo siempre que puedo, pues señalo que sí, eh, que la psicología social pues tiene que ver con un abandono del paradigma de un sector o de una corriente de pensamiento de la psicología que abandona el paradigma médico o biomédico y retoma el paradigma social o antropológico, pues, ¿no? Y bueno, en eso cambia un montón la forma de pensar la disciplina misma, pues, ¿no? En ese juego de abandono, digamos, pues tú has pasado literalmente a otra carrera, pues, ¿no? Es decir, terminaste el doctorado en sociología, ¿no? Entonces, bueno, uno de los elementos que me parece que trae o que vienen, pues, de la psicología, que llegan a- al nuevo contexto psicosocial, pues es el concepto de acompañamiento, pues, ¿no? Y en ese contexto, pues bueno, también me ha parecido importante pensar, bueno, cómo es que se adapta el concepto de su forma original, pues, en un contexto más psicosocial a un contexto más social, pues, ¿no? Es decir, si realmente tiene alguna transformación, si es el mismo. A mí me dio la sensación, eh, escuchándote, que tú estás haciendo por ahí alguna propuesta metodológica, pues, ¿no? De adaptación de este concepto. Entonces, bueno, por ahí va la pregunta. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Cintia. Sí, ok. También, Anaís, muchas gracias. Ok, para no ir prendo como el hilo, Cintia, sí hubo problemática en cuanto a cómo escribir, ¿no? Que de hecho en algún momento lo coloco, ¿no? Como no caer en un academicismo. Sí, era hasta un temor, ¿no? Como en el proceso de la escritura, no caer en el constante uso de los tecnicismos, porque al mismo tiempo estaba pensando, ¿quién me vale? ¿Hacia quién está dirigido este texto? Sí, es un texto académico, pero ¿de qué manera escribir sobre la violencia sin caer en meramente la cosificación, ¿no? Sin no dar cuenta de justamente las historias con las que se va tejiendo el contenido. En este sentido me ayudó muchísimo justo la propuesta de pensar con el cuerpo como un recurso de Cristina Mazariegos Herrera, que fue la que mm, a partir de un texto suyo y de ya reflexiones ya con el primer borrador, pues invitarme a pensar desde ese lugar en el que nos colocamos y a darle esa bienvenida a la subjetividad, porque parece que para que se tenga el rigor científico de una investigación hay que hablar meramente desde el objetivo, desde la neutralidad, que sí fue un problema para mí. Eh, Adquirir esta postura. Y en el libro lo coloco, en el texto lo coloco. No hay una neutralidad cuando estamos delante de una situación de agresividad, de represión por parte de la policía, porque estamos haciendo una actividad humanitaria, y también no estos momentos de la autovigilancia, la excesiva vigilancia a mí misma, ¿no? El decir, tampoco me puedo quedar parada si estamos participando del bloqueo de una caseta, pero esto qué me mueve, qué me detona. Entonces sí fue como esta problemática en el proceso de construcción.
en el proceso de escritura. Y de ahí el recurso poético, ¿no? Y también recurrir mucho al vocabulario el trabajo del bordar, ¿no? De los bordados. Aparece a lo largo del texto, se construye de esta manera, justamente para dar cuenta de estos dolores ajenos, ¿sabes? En un inicio lo pensé como en una parte respetuosa, pero también de qué manera abordar algo que no solamente es doloroso para la persona que me está contando su historia, sino que para mí me está atravesando, y que justo de esta emocionalidad, de esta presencia de las emociones, se articulan otras cosas que están en este canal de articular incluso una movilización social, ¿no? Como, eh, si no me falla la memoria, Jasper lo coloca, ¿no? Este lugar de las emociones en la movilización social. También el lugar de las emociones como un marcaje de dinámicas sociales. El lugar de las emociones para entender estrategias que se llegan a dar. Por ejemplo, lo comento como spoiler, ¿no? Hay una parte en el libro donde narro, justo en otra de las tomas de la caseta, cómo se da, pues bueno, la presencia de policías altísimamente armados a media carretera, por la noche, cuando estábamos volviendo a nuestro lugar donde nos resguardábamos, y cómo una situación que pudo haber sido completamente caótica se vuelve una situación de que las mamás, sin hacer uso de la fuerza, neutralizan esta figura policial, ¿no? Entonces, cómo estratégicamente ellas utilizan estas herramientas para continuar con este activismo, para continuar con estas acciones de búsqueda, que no solamente son el vámonos a campo o el vámonos a entrar a un centro de reinserción, sino qué más hay ahí. Y esta presencia estratégica, incluso de la emocionalidad, ¿no? También estoy recordando, por ejemplo, al momento en el que se hace la presentación de los boletines de búsqueda delante de la población que está privada de libertad, el tacto con el que se colocan, ¿sabes? Como esta lectura fina de este lenguaje corporal, ¿qué más hay ahí? Y que lo podemos leer o lo podemos percibir sin dejar de lado lo que exclusivamente eh, el análisis meramente visual o la percepción meramente visual nos limita, es decir, el sentir, ¿no? Eso otro que está ahí circulando en este momento en el que se encuentran posibles agresores y las familias buscadoras, ¿no? Eso por un lado. Ahora, respondiendo a Héctor, sí, creo que sí es una apuesta muy ambiciosa que debo desarrollar con mayor profundidad, porque el punto que a mí me deja con muchas cosas es colocar a la empatía como un elemento estratégico, sí, en la investigación, ¿sabes? Y que para muchos autores es como un cuestionamiento, no hay empatía, ¿no? De nueva cuenta, como volviendo a la neutralidad, a la objetividad, la empatía queda relegada en un lugar y para mí sí se vuelve un elemento importante que podría ser una propuesta interesante desde cual abordamos metodológicamente los procesos psicosociales, ¿no? Justamente cuando tenemos este lugar como investigadores, observadores, pero también como estos acompañantes, que tenemos un expertise, un saber que estamos proporcionando en ese momento particular. Sí, yo diría que sí. Y también, antes de que se me olvide, Anaid, un pequeño anuncio. Para las personas que tengan interés de leer el libro, comentarles, en la versión digital sí está disponible, si alguien tiene interés, con mucho gusto puede proporcionarnos su correo y se lo hacemos llegar. La edición, al tratarse de una publicación bajo el sello editorial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tuvo un tiraje pequeño de 100 ejemplares. Varios de ellos se distribuyeron principalmente a familiares de personas desaparecidas, colectivos, bibliotecas, pero aún queda un número de ejemplares. Quienes tengan interés pueden llamar por teléfono a la Comisión de Derechos Humanos de ahí del Estado. El teléfono es 22 23 09 4700 y pedir que les comuniquen al Instituto de Investigaciones. Ellos les van a orientar de qué manera pueden acceder a uno de estos ejemplares en físico, que todavía están ahí, pero quienes tengan interés, el ejemplar en digital se los puedo proporcionar.
Gracias, Edna. Justo eso era lo que iban a preguntar por acá, ¿verdad? Y creo que también Jacqueline estaba alzando la manita aquí virtual en la Muchas sala de Zoom. Sí, voy a tomar la palabra si me permites. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda felicitar a Etna y a Víctor. Es un gusto escucharlos, sobre todo cómo Víctor se apropia de esa manera tan sensible del documento. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Etna en el proceso del otro lado de la evaluadora, pertenecía al comité y realmente ha sido muy significativo para mí escucharlo desde otra perspectiva también, no tanto desde lo académico, sino desde digamos, desde una parte mucho más emocional y sensible, que pues justo a veces es la que mueve los hilos, ¿no? Para poder tratar de comprender otros procesos de movilización, participación, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo quería preguntarte, Etna, ¿cómo es que fue recibida esta obra en Brasil? A mí me interesa mucho ver justo esta comparación entre el caso brasileño y el mexicano, ¿no? Sabemos que son contextos distintos, pero que comparten también ciertas problemáticas sociales. Sabemos que están en otro momento también respecto a la política pública en materia de búsqueda. Entonces, no sé, como me interesa mucho conocer cómo fue apropiado y recibido tanto la obra escrita como incluso también toda esta parte de hacer o emprender memoria, ¿no? Los actos de memoria a través de tu obra, como fue el caso de los bordados. Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco más sobre eso. Sí, muchas gracias, Jackie. Y justamente, pensando en esta recepción, pues sí les puedo compartir de quienes supieron de la investigación, quienes acompañaron el proceso de investigación, eh, lo recibieron tanto la temática como todo lo que se produjo después del texto de la tesis, ¿no? O sea, principalmente los bordados, el trabajo de memoria, lo recibieron con asombro. Asombro en el sentido de decir, ¿esto pasa en México? O sea, es como lo primero que resalta. A mí me ha dado un poco el sentimiento también de satisfacción, también de preocupación, es una mezcla de emociones, ¿no? Porque del 2020, cuando participo en la Brigada Nacional de Búsqueda, al 2025, que aún colaboro con redes de investigadores e investigadoras brasileños, con el grupo de NECRIBI, ha habido un proceso, un desarrollo muy significativo en cuanto a el aumento de investigaciones de tesis, de posgrado, en cuanto a la conformación de grupos de estudios sobre la temática, en cuanto a reavivar justamente la temática de desaparición forzada en dictadura y visibilizar la violencia policial que termina o que produce desapariciones en la actualidad. Entonces ha sido como muy enriquecedor ver cómo los camaradas brasileños y brasileñas, no porque no hayan tenido una trayectoria de investigación, claro que la han tenido, pero siento que se ha fortalecido. Se han movilizado situaciones muy importantes como reuniones, organizaciones a nivel de gobierno federal y gobiernos estatales para focalizar. Ellos lo que están impulsando es la atención humanizada, el trabajo en la salud de las personas que buscan, en fortalecer estrategias para que sea el Estado brasileño quien lleve esta responsabilidad, que es la que le toca, ¿no? De las búsquedas activas. Ahora, en cuanto a situaciones de pensar a las buscadoras, a las mamis brasileñas, a las buscadoras o familias buscadoras brasileñas y las familias buscadoras mexicanas, situándome de nueva cuenta en 2020-2021, para mí sí había una diferencia muy fuerte. Ahora ya es más común verlas y sobre todo que participen de los eventos académicos, eventos públicos, reuniones con instancias gubernamentales. En 2020 para mí la imagen, lo que yo percibí es que quedaba un lugar muy relegado de su participación, ni siquiera como esta visibilización de su participación social, sino mucho colocarlas en el lugar de el dolor, de mostrarlas públicamente en reportajes, en notas periodísticas, como este dolor que no acaba, siendo que muchas de ellas han organizado, han fundado desde hace décadas grupos colectivos de búsqueda,
con las estrategias que ellas tienen. Ahora, algo que también puedo ver con el paso del tiempo es la visibilización de las organizaciones que se están dando para hablar de los casos de desapariciones de defensores de la tierra en el Amazonas, de aquellos desaparecidos por cuestiones políticas durante la dictadura, que no fueron 5 años, no fueron 10 años, sino que fueron estrategias para ganar territorio para las transnacionales y que se mantuvieron incluso con gobierno Bolsonaro, gobierno Temer, y que siguen siendo, como uno de los colegas me mencionaba, es la gran deuda que gobierno Lula tiene en este momento. Por eso también como verlo ahora, ver la tesis en ese momento, o bueno, el trabajo de investigación en el momento en el que se fue desarrollando, cómo lo reciben no solamente el comité que lo lee, los profesores, entre colegas, eh, también quienes se interesan por el tema, era de sorpresa. ¿Por qué pasa eso en México? ¿No? Y porque también sabemos que ha habido una inversión muy fuerte, y eso lo explica perfectamente Camilo Vicente Ovalle. El Estado mexicano tiene experiencia contundente en mostrar hacia afuera que es un Estado de Derecho. Lo hizo en cómo ocultar e invisibilizar las violencias estatales que derivaron en desapariciones forzadas de líderes, de estudiantes, de agrupaciones que se movilizaron en los años 60, 70, 80, cómo hay una transformación vinculada a este combate a el narcotráfico, a la figura del narcotráfico, este cambio al disidente o este cambio al enemigo público, al enemigo gubernamental, y hay un esfuerzo por negarlo. Hay un esfuerzo frente a Naciones Unidas, hay un esfuerzo por hacer de cuenta que en México esto no es grave. Entonces, cuando lo ven desde fuera, se impactan. A nosotros aún nos siguen viendo como un país eh, que tiene muchos progresos, que tiene muchos avances y que esto es impensable. Que es impensable ver movilizaciones de madres el Día de las Madres, que es impensable, porque esto también me tocó dialogarlo con muchos colegas, incluso, y bueno, lo sabemos quienes estamos acá, porque también la investigación se vio atravesado por un acompañamiento que hicimos. Estando el equipo mexicano, un caso de una persona desaparecida de nacionalidad argentina, y siendo asesorados también por compañeros brasileños. Entonces, para ellos era increíble saber que las mamás salen a buscar cosas. Entonces, sorpresa. Si me lo pides en la palabra, es sorpresa. En este momento se están dando cosas muy interesantes, muy alentadoras en Brasil. Y justamente es esto, ¿no? Como lo comentaba Héctor, si estamos pensando como en una propuesta metodológica para abordar desde el acompañamiento psicosocial, yo no dudo que Brasil se está colocando fuertemente en impulsar este trato humanizado y en abordar, por otro lado, la urgencia de la localización de personas. ¿Por qué? Porque están atendiendo un desgaste físico, emocional, psicológico, económico de las personas que buscan. Entonces, ellos estratégicamente lo están haciendo así. Yo lo puedo compartir desde ese punto de vista. Gracias, Edna. Pues creo que ya no hay comentarios y creo que llegamos también al final de esta transmisión. Tenemos escasos minutos. Y bueno, nada más para aprovechar para, pues antes que nada, darles las gracias a todos los asistentes, a quienes hicieron comentarios, a quienes nos miran por Facebook, e invitarles también a la próxima sesión de este seminario, que será el 29 de octubre, donde también tendremos una presentación del libro que se titula Investigaciones antropológicas sobre juicios de lesa humanidad en Argentina. Aquí contaremos con la participación de la doctora María José Sarrabay-Rous Oliveira y la licenciada Josefina Martínez. Como comentarista tendremos también a la doctora Rachel Sider de CIESA Ciudad de México. Y pues nada, no me queda más que desearles una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde.